producción. Es un poco lo que no hemos... Es es un pasto que es fundamental para la duna, es estructural para la duna, para nuestras dunas, ¿no? Para eh, las dunas en Uruguay, y no solo en Uruguay, sino en en la parte de Argentina y Brasil, el sur de Brasil, son especies que están dominando, ¿no? Justamente la conformación de la duna y son estructurales al funcionamiento de la duna, ¿no? Y de ahí la idea de comenzar a intentar reproducirla, porque el deterioro de las dunas en Uruguay es muy importante y es bastante complicado por cómo está organizada nuestra costa, el tenerlas en mal estado, ¿no? En mal estado de conservación. Una de las características fundamentales que tenemos que entender es que el pasto dibujante, su mayor presencia es a nivel de playa, ¿no? Su mayor potencia de crecimiento general se da en el sector de playa, en lo que viene a ser el pie de duna. Es decir, que conforma, vamos a decir, generalmente el pie de duna junto a otras especies. Y una de las cosas que en su forma de funcionamiento es en sí reducir el fetch de la playa, o sea, la distancia libre de obstáculos en la que el viento sopla, ¿no? Reduce en cierta forma el ancho de playa, contiene la arena dentro de la superficie de la playa, ¿no? Va a generar el sistema de transporte de arena por saltación, hace que se vaya aumentando con la distancia la distancia en el viento va levantando sedimentos y se va amplificando. Cada vez es mayor la cantidad de arena que se transporta. Y una de las formas que tienen estos sistemas dunares es justamente al implantarse esta vegetación en la primera línea de playa, es bloquear ese transporte, reducir ese transporte y retener arena en la playa, ¿no? Entonces es importantísimo que el ancho de playa, que generalmente cuando se destruye la primera línea, el cordón de playa, va a generar problemas, porque van a producirse brechas en la duna que van a entrar a desestabilizar completamente el sistema dunar, ¿no? Entonces es importantísimo la buena conservación. Un poco un poco lo que representa el pasto dibujante logra posicionarse, ¿no? En una zona de transición entre lo que es los procesos eólicos y marinos. Y aprovecha un efecto que en el viento, que es el efecto suelo, ¿no? Donde el viento es menor contra la superficie, para resistir, ¿no? Resistir y comenzar a construir la duna ¿no? Desde la superficie de la playa, desde la base de la playa. Normalmente cuando se destruye esa superficie de vegetación, normalmente luego la duna como que se descose si no existe el pasto dibujante y desaparece, ¿no? No progresa generalmente eso. O sea, lo que está haciendo un poco la duna frontal tiene invertido el perfil, o sea, generalmente es un punto de acumulación en forma eh, justamente muy cercano a la playa, y genera pendientes que facilitan retener arena dentro de la playa. Es un poco y en cambio, normalmente cuando se rompe la duna frontal, nos quedamos con una duna parecida a una duna trasera, una duna sin ese control, y cambia la fisonomía, ¿no? de la duna, ¿no? Es totalmente distinto el proceso, y comienzan procesos erosivos y modificaciones de toda la estructura del sistema de la duna,
y incluso la pérdida de especies que se dan justamente por detrás de la duna frontal, se dan todo un grupo de vegetación que depende justamente de que ese cordón de playa esté en muy buen estado de conservación para poder existir, porque si no es directamente, no soportan el enterramiento al que son sometidas y si desaparece la duna, ¿no? Bueno, acá yo un poco había hecho como un esquema para explicar un poco lo que logra hacer el pasto dibujante, que es justamente controlar los procesos de transporte de arena, los flujos de arena en, en la playa. O sea, normalmente una playa, cuando está en condición sano, el cordón de playa que ayuda a construir el pasto dibujante justamente, lo que evita es el transporte hacia el interior, ¿no? Reduce el transporte hacia el interior. Va a generarse un punto de acumulación en el borde de la playa y se va a reducir sustancialmente el flujo, ¿no? El flujo de arena. En el caso que el cordón sea pisoteado o destruido, va a hacer que se pierda la vegetación en el frente de playa y entra a producirse un proceso erosivo que va haciendo desaparecer toda una comunidad, ¿no? Una comunidad samófila de baja densidad de cobertura, de bajísima. Es muy baja la densidad de cobertura con respecto a lo que generalmente se aparece luego de que se rompe ese cordón. O sea que esa comunidad que existe detrás necesita sí o sí la existencia, en primer lugar, de la duna, del cordón frontal, ¿no? Del cordón de playa. Si el cordón de playa se rompe, esa comunidad está en serios problemas porque van a aparecer otras especies que van a quedar protegidas, van a ocupar su lugar y van a afectar el transporte. Ahí, normalmente si se construye, normalmente genera un perfil dunar suave, muy homogéneo, con depresiones dunares, ¿no? La playa se carga de arena, cuando está la presencia del pasto dibujante, se carga de arena, se forman mejor los bancos de arena y normalmente cuando se destruye este cordón, que es tan importante y fundamental, comienza a producirse efectos en cascada que van deteriorando continuamente la duna. Generalmente el pisoteo del cordón y a su vez el bloqueo de los vientos del continente que generan un transporte en equilibrio en ese caso. Vamos a decir, la cresta de la duna frontal siempre está en movimiento, ¿no? Cuando sopla viento de un lado o del otro, pero logra de cierta forma equilibrar los flujos de arena y a su vez permite tener una playa que tiene mayor capacidad de disipación y por lo tanto retorna más arena, ayuda a que retorne arena y que no haya tanta erosión marina. Entonces, en el caso de que desaparezca esa estructura que genera este tipo de pastos, la playa está en peligro. Y acá, por ejemplo, en nuestro municipio, acá en Piriápolis, ya conocemos playas que son de tosca, ¿no? Que son tosca y piedra. Y hay un momento instantáneo que cuando se rompe, se retrocede la costa en forma abismal. Se retrocede 15 metros cuando rompe cuando se rompe. En 2 años, el parador de Playa Grande, con unos temporales y demás, y básicamente por la destrucción enorme del sistema dunar, que no es pisoteado continuamente, eh, retrocedió 15 metros la línea de costa prácticamente por un proceso erosivo en la que se van perdiendo ¿no? Las depresiones dunares son rellenadas, los espacios detrás ¿no? Bueno, y toda la vegetación que necesita esas estructuras, ¿no? Esas depresiones se pierden, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un poco lo que se trata. Este es un ejemplo de plantación de pasto dibujante que estábamos haciendo y bueno, la idea era
hacer un cartel informativo un poco dando la importancia que tiene esta vegetación que crece a pie de duna, prácticamente sobre la playa, la más afectada por el uso de la playa, y que si no se realiza un cuidado de esa vegetación, y si no se la fortalece, y si no se hace plantación, va a generar desequilibrios importantísimos, ¿no? Eh, Marcelo, perdón que te interrumpa. Tú estás pasando la presentación porque estamos viendo solo la primera. sí. Ay, capaz Sí, que yo... a ver, ¿No, no fíjate. la ven? Vemos la primera nada más, donde dice Ay, ecología, pasto y dibujante. entonces no está pasando nada esto. Para que voy a... Ahí sí, ahí ahí tenés la se luz ve. rosada. Sí, Para ver si puedo cerrar estos paneles, porque, claro, yo vivo, pero, claro, no la generé como presentación. La pongo vista acá. Bueno, está. Ahí lo ven, ¿no? sí. Comienzan a ver. Sí, entonces no van a entender mucho de lo que... Bueno, es un poco lo que yo les decía acá, la importancia del fetch de playa, que justamente esta vegetación lo que hace es controlar, es vegetación pionera de playa, y su habilidad de crecer justamente en esa primera línea es fundamental. En países europeos, por ejemplo, en Holanda, usaron algún tipo de vegetación que no tenía tanto poder pionero como el que tenía la que conformaba las dunas, y las dunas cambian sus formas y entra a retroceder la línea de costa. Entonces, esa capacidad de iniciadora de duna es una de las cosas fundamentales que tiene el pasto dibujante. Es esa capacidad de avanzar sobre la playa en cierta forma, contener la arena dentro de la playa, generando una estructura, un primer relieve que, y que también permite el equilibrio del sistema. Bueno, el aprovechamiento ahí de los vientos, que es el pasto dibujante. Y bueno, acá es un poco el perfil los perfiles el perfil de duna frontal, el frontal, que es invertido, ¿no? Al resto de lo que puede ser dunas. Y en nuestro caso, en Uruguay, este era un poco el esquema en el que estaba. No sé si lo ven completamente al esquema, pero bueno, Se ve bien. es un poco lo que yo estaba explicando, ¿no? La importancia del pasto dibujante, que es una especie pionera con un crecimiento muy importante a nivel de playa, que además soporta el movimiento de arena, ¿no? Los flujos marinos de arena. Y esas distorsiones de perder arena, la duna, y volver a cargar, y en esas zonas donde mayor crecimiento tiene el pasto dibujante, y más recuperación tiene, y más potencia de crecimiento va a tener. Cuando él recibe carga de arena y encima con nutrientes procedentes, ¿no? del salitre, ¿no? Él va a crecer con mayor intensidad, mayor fuerza, y va a producir. Y bueno, bueno, y el perfil de dunar en general que genera es muy suave y muy adaptado al viento, ¿no? Buscando, ¿no? como una cierta un perfil muy aerodinámico de duna, ¿no? En el que se logra, y generalmente son praderas samófilas con una vegetación que, cuando se rompe el cordón, genera desequilibrios y un retroceso, y bueno, y la playa entra a perder arena. Pierde arena la playa, pierde capacidad disipativa, entonces los temporales le afectan más, les cuesta recuperar, generar los bancos adecuadamente, se pierde arena, la duna crece en altura y está sometida a mayor carga de viento, expuesta completamente, queda pelada del lado del mar, y al contrario queda totalmente cubierta de vegetación del lado contrario. O sea, es el efecto. Bueno, y hay mayor densidad de vegetación justamente de este lado, bloqueando justamente la posibilidad de equilibrar el sistema y que retorne arena hacia la playa, ¿no? Es un sistema... Marcelo, ¿podés poner la Sí. presentación en pantalla completa? ¿Te A ver si se permite? puede, presentación, Quizá por los teléfonos, viste que a veces no se ve muy bien. principio. A ver si...
A ver si ahí lo permite, lo ven. Ven, pero el primero nada más. Sí, no se ve completo. ¿No se ve todo? Se ve la que estás mostrando, pero no completo. Ah, y yo la cambio y no pasa. A ver, cambia. Sí, estoy cambiando, no pasa. No. Es raro esto, Tenés, ¿no? tenés que ir una a una, entonces. Sí, ¿para qué creo? A ver si puedo crear la presentación. Es raro. Eh, ¿Una a una me permite verlo? Sí, Ahí va. Está. Entonces lo hago manual. manual. Ahí va. Esto era un poco lo que yo les comentaba, como un esquema de cómo es lo que le pasa a la playa cuando pierde justamente esta vegetación. En realidad es una especie pionera, bueno, y acá les pasa, no le está pasando. No se corrigió el problema, Marcelo. No se corrigió. ¿Para qué voy a ver No. si puedo acá? Son como dos cosas. Una es que pase la presentación y por otro lado hay una dificultad porque sale lo de la recuperación, como el documento más para ti. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, a ver si Capaz puedo. que cerrar la parte de recuperación del documento que abajo tiene una posibilidad que dice cerrar, abajo. Sí, ahí va. Cerralo porque eso fue Sí, cuando te hizo la recuperación. Y tal, y claro. ahora ya se logra ver. Está. Y ahí se ve un poco mejor. Exacto. Presentación con Que si no diapositivas. la podés pasar, la pasás Ahí manual. las pasa. ¿La está No, pasando o no? no. No. Ah, bueno, me complicó. A ver si. Pero si lo pasás manual ahora ya estamos viendo mejor, que no sería problema. Pasarlo manual así. Ahí va. Sí. Ah, Déjalo así, Marcelo. No te ahí compliques. va. Lo dejo así entonces. Mejoró, Marcelo, Mejoró bastante. un poco. Ahí Sí, va. sí. Está. Bueno, un poco el tema es que los vientos menos obstaculizados son generalmente los del mar y van a. Y en nuestro caso son los más fuertes, ¿no? Los más intensos, pero en cierta forma generan, mediante el fetch y ciertas características que tiene la playa como campo de viento, ¿no? Hace que, a pesar de que sean los vientos más intensos, logra generar un equilibrio de sedimento, ¿no? La duna. A pesar de esa diferencia, normalmente la playa es más húmeda que la duna, tiene granulometrías variables, que eso afecta muchísimo el transporte, y se va alterando, ¿no? El transporte. Entonces, si bien pueden ser vientos más intensos los que soplan del mar, igual de todas formas este tipo de vegetación, a través de esos mecanismos, ¿no? El generar esta protección con este cordón de playa, va a lograr generar un cierto equilibrio en el transporte y va a permitir la existencia de la playa, vamos a decir. Bueno, estos en Brasil, bueno, generan un cierto tipo de forma, ¿no? De forma de duna, de morfología de las dunas, que es particular del grupo de especies que compartimos, ¿no? En este caso con Brasil, que tienen como una tendencia de mencionar. En este caso es tal vez el más importante, el que mayor distribución tiene es justamente el pasto dibujante, ¿no? Que tiene la mayor presencia en las dunas y bueno, y es prácticamente estructural para el sistema dunar. Eh,
Esto era, en este caso es en Punta del Este, antiguamente, y bueno, tiene una topografía muy plana, en general. A veces prácticamente parece un campo con muy pequeña pendiente, varía, a veces genera un poco más de... Pero en general son superficies muy suaves donde el viento prácticamente pasa sin generar tanto movimiento, ¿no? Estos en Rocha también, la misma, antiguamente, actualmente no existen estas dunas, pero Punta Colorada siempre tiene una conformación que lleva a que los sistemas de dunas son, más bien, vamos a decir, muy, muy horizontales, ¿no? Como se generan estas situaciones en que uno mira y genera además una coincidencia con el horizonte, ¿no? Es extremadamente aerodinámico el perfil de las dunas y va generando estas estructuras, ¿no? Estas praderas, ¿no? Praderas y de poca altura, en general en esta zona de poca altura, ¿no? Esto era Punta del Este también antiguamente, ¿no? Con sus dunas, ¿no? ¿No? Un perfil dunar muy, muy aerodinámico. Lo mismo San Francisco, esta es la playa de San Francisco, llegó a tener dunas de 20 metros de altura, pero originalmente era una playa prácticamente sin relieves excesivos, ¿no? Era una pradera y bueno, una pradera autóctona que se mantenía bastante bien hace ese tiempo. Y bueno, es una especie nativa samófila. Bueno, acá era un registro, ¿no? En general, cuando no es pisoteado, se generan estas estructuras, estas grandes hojas, ¿no? De gran tamaño. Eh, y bueno, un poco, hasta ahí un poco nombrar algunas características, ¿no? De cómo moviliza la arena, de cómo... ¿no? Y bueno, y después empecé el tema de la reproducción. Y bueno, en la reproducción el pasto dibujante tiene el tema de genera una enorme cantidad de semillas, pero solo hay un porcentaje menor que es viable, vamos a decir. Generalmente las semillas blancas, las semillas que quedan blancas y de poco tamaño, no germinan, o sea, pero hay unas que quedan con un color más brilloso la superficie, que son bastante fáciles de detectar, que sí, esas germinan, y germinan en 4 días, germinan bastante rápido, 4 o 5 días, demoran algunos un poquito más, pero a los 4 días ya empiezan si se ponen a germinar, germinan bastante bien. En este caso, bueno, todas estas son semillas recolectadas, separadas, y bueno, germinadas en papel, y bueno, después las pasé, ¿no? A la parte a una bandeja acá. Y bueno, tiene un crecimiento bastante rápido. Bueno, acá colocamos en la duna, las plantamos, ¿no? Esa sería la situación. Y bueno, y después la otra posibilidad que tiene es en base a rizomas. Generalmente los rizomas necesitan más de 4 nudos para prosperar. Y un poco lo que habíamos visto y lo que hemos desarrollado es la posibilidad, en base a los canteros de la Rambla de Piriápolis, que son invadidas naturalmente por el pasto dibujante, es arrancado por la intendencia de los canteros, y un poco aprovechando ese pasto dibujante, los rizomas y los gajos que saca la intendencia, se empezó a plantar el pasto dibujante en la duna. Y bueno, sí, efectivamente es un pasto bastante difícil de reproducir, y más que nada por eso no ha sido utilizado, ¿no?
poco utilizado incluso en las reconstrucciones, ¿no? Lunares. Entonces, y no tiene no tenemos sustituto prácticamente para él. No podemos usar otra especie porque se descompensa la luna. Entonces, necesariamente es necesario usarlo, es necesario, y claro, el conseguir el pasto dibujante, extraerlo, plantarlo de rizoma, te implica mayores dificultades de extracción. Y un poco, bueno, aprovechando la situación de la Intendencia, que arrancaba todo el pasto dibujante de los canteros de la Rambla en forma continua, empezamos a plantarlos en la playa de Piriápolis, y bueno, al principio le cuesta muchísimo el arranque. Normalmente se seca, pero luego comienza a resurgir y bueno, y entra a tomar cuerpo, ¿no? La plantación, ¿no? Llega a densidades en relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, se planta en abundancia. Y bueno, y otra de las cosas es directamente el gajo, que por casualidad, o sea, de mantenerlos en agua para después plantarlos en la duna, simplemente el gajo, sin rizomas y sin nada, mantenido en agua, comienza a producir raíces, ¿no? Comienza a producir raíces. Y bueno, y ahí un poco la viabilidad de entrar a producir a través de gajos, que son bastante más fáciles de arrancar que los rizomas en su estructura, de conseguir, se puedan arrancar en cantidades. Y bueno, con una pala de pinchos en terrenos baldíos o lugares donde existan praderas de pasto dibujante, generalmente en obras o en terrenos que han sido removidos en el interior, generalmente se producen ¿no? Hay todavía en los tejidos urbanos, y bueno, aprovechando esa situación, se sacan bastante fácil, aflojando un poco el terreno con pala de pinchos, se sacan con bastante facilidad gajos, ¿no? Gajos que si los plantáramos directo en la duna, se nos van a secar. O sea, muchos, acá algo sale con un poco más de raíz, y bueno, pero mantenidos en agua, embotellados, vamos a decir, pasto dibujante embotellado, comienzan también a producir raíz, y después el trasplante a la duna es mucho más fácil y más efectivo. A veces, y se puede decidir plantarlo cuando se van a dar condiciones apropiadas, ¿no? Cuando se pronostican lluvias o se dan una semana que sabemos que va a haber lluvias, ahí se trasplantan y prácticamente no pierden, quedan como en forma instantánea funcionando, ¿no? Y también la idea es plantarlos aprovechando la pala de pinchos, o sea, se clava la pala de pinchos en la duna y se mueve un poco para adelante, para atrás, que se saca la pala de pinchos y se insertan los gajos de pasto dibujante. Y de esa forma es bastante fácil de reproducir. Eh, Se pueden sacar 1000 gajos de pasto dibujante, más o menos 500 gajos por hora, ¿no? En una hora, en 2 horas sacas 1000 gajos de pasto dibujantes, y se embotellan, se colocan en mazos de 50 y se embotellan, y bueno, y ahí se dejan 2 o 3 meses. Al principio el pasto dibujante, igual aunque esté en agua, se seca, tiende a secarse, pero posteriormente al mes y medio, 2 meses, comienza a reverdecer y a generar raíces. A ver, depende cómo se arranque. Y bueno, esta es una línea que se plantó en un momento, bueno, que se había plantado y bueno, prospera sin inconvenientes. Puede ir prosperando el pasto dibujante. Y bueno, y esta es la comunidad, esto viene a ser la demostración de la comunidad de dunar que está protegiendo el pasto dibujante. Normalmente el pasto dibujante, si vemos, lo vemos en dunas que estén sanas, ¿no?
¿no? Se ve en principio en el frente de duna. En el frente de duna, y luego entra a perder densidad a tal punto que a veces no lo logramos encontrar al pasto dibujante en algunos tramos de duna, a pesar de que... Y bueno, y son dunas totalmente con muy poca cobertura. Y bastante estables, son superficies que no tienen grandes movimientos de arena. El tipo de vegetación que crece no tiene... y esto lo que facilita en sí es el retorno, el que retorne arena a la playa, al no tener una cobertura total y volver a tener un equilibrio sedimentario del sistema, ¿no? Que es un poco lo que yo decía. Y bueno, prácticamente acá vemos la invasión en un borde acá, vemos la invasión del Carpobrotus edulis, que se planta justamente para retener arena, que va a impedir el flujo, el retorno de arena hacia la playa, va a impedir el retorno, y bueno, y junto con la acacia generan una hipercobertura de la duna, se tapa la duna, generalmente cuando queda en la espalda de los relieves, los relieves erosivos que se van formando, va apareciendo todo tipo de vegetación totalmente ajena a la duna, ¿no? Totalmente ajena a la duna y bueno, y se pierde la duna en sí, porque es taparla con algo que además genera tierra, tanto la acacia por la hojarasca y demás, genera tierra y va fertilizando la duna, y el Carpobrotus se va muriendo y va generando tierra, y realmente lo que sale es tierra, ¿no? Cuando se lo entra a sacar, se ve. Y bueno, y la vegetación autóctona, que en este caso es el junco de copo, no logra... uno ve la vegetación que directamente agoniza debajo del Carpobrotus y de los montes de acacia, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una duna, tener Carpobrotus y acacia. Debería ser... porque la desestabiliza completamente, impide el retorno de arena hacia la playa y se entran a formar montículos erosivos, ¿no? Lo que veíamos en un principio, ¿no? Es justamente lo que deberíamos evitar, ¿no? Esta situación en la que incluso la Intendencia pone cercas captoras arriba de esta montaña de arena, de esto, y justamente está provocando menos posibilidades de retorno y de equilibrar los flujos de transporte de arena en la playa se den, ¿no? Y a su vez aparece toda una serie de vegetación con mayor intensidad, mientras el pasto dibujante tiene una tendencia que comparte con muchos tipos de pastos que se dan alrededor del mundo, de crecer con mayor intensidad en esta zona de transición ¿no? de los procesos eólicos y marinos, justo en la zona de intercambio de sedimentos, es donde crece con mayor intensidad y donde mayor cobertura vegetal logra generar en la duna. Y en este caso es totalmente lo inverso. Estamos haciendo, generalmente cualquier otro tipo de especie, se da la ruptura de la duna y comienza, ¿no? A producirse una producción de vegetación enorme que bloquea completamente el transporte y desestabiliza. Y además, bueno, esta cara de la duna termina quedando totalmente sin vegetación. Acá. Bueno, y bueno, un poco las amenazas que tiene el sistema. Bueno, el Carpobrotus que nace de semilla, impresionante, cómo aparecen en la duna. Nosotros, en las dunas plantadas incluso, que controlamos, nos aparece el Carpobrotus continuamente de semilla. Y el momento para sacarlo es cuando todavía es un pequeño pimpollo, ¿no? Porque todavía no ramificó, porque después se hace muy difícil extraerlo. O sea, hay técnicas para extraerlo, pero se complejiza un poco. Son especies que además van estableciendo lazos con otras especies y se van dispersando la semilla a mayor distancia. Y bueno, y se va perdiendo la estructura de la duna. Acá, por ejemplo,
no se va a ver demasiado acá porque el Punta del Este, ¿no? Las dunas llenas de vegetación exótica invasora, tirando arena continuamente sobre la Rambla y barriendo continuamente la Intendencia y quitando arena, y del lado del mar totalmente peladas y con pasto totalmente pisoteado, ¿no? Y bueno, y después lo otro es justamente, es necesario para la duna tener baja cobertura. Y a veces en la intención de querer mejorar la duna, se hacen plantaciones sobre la duna que en realidad en general los ecólogos, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, ya no recomiendan plantar sobre la duna, sino a pie de duna, ¿no? Lo lógico es plantar a pie de duna y lograr que se vaya recuperando más bien en forma natural la duna, y no hacer plantaciones que en general no están, una que pisoteas toda la duna y otra que de repente generas distorsiones en el transporte de arena. Entonces siempre se evita cualquier plantación sobre la duna. En general, más bien es extraer vegetación invasora sobre la duna y plantar vegetación en el frente de playa, ¿no? Para generar. El problema es que generalmente se puede querer sustituir una acacia con otra vegetación, pero es una manipulación de la duna que la hacemos nosotros y que de repente estamos plantando cosas que en ese sector de duna no deberían nacer o crecer, ¿no? Entonces podemos estar alterando y además modificando la estructura, ¿no? Entonces generalmente lo ideal es mantener en forma natural la duna y tratar de plantar en el frente de duna, más que nada. Y bueno, y lo otro es un cambio de forma de uso que es necesario, hacer un trabajo de concientización, porque obviamente las dunas en este estado no funcionan, ¿no? Son dunas totalmente peladas, sin nada de vegetación, desde el pie hasta la cumbre, donde comienza a aparecer ahí, sí, vegetación invasora, que le gusta crecer detrás de la duna, donde no protege nada, solo desestabiliza más el sistema, ¿no? Y bueno, acá, bueno, es una forma de uso de las dunas que en cierta forma hay que entrar a hacer un cambio de costumbres, ¿no? De cómo se usan las dunas, de cómo se usan, porque claro, la zona más sensible de la duna es el cordón de playa. Y en ese caso, si no tenemos cordón de playa, todo el sistema se estructura y todo el sistema vegetal de la duna se ve alterado. Desaparecen las comunidades de dunas fijas posteriores al cordón de playa y bueno, se va estructurando. De cierta forma, el uso de la duna que yo planteaba es como es este caso, ¿no? Que es como un parque de juegos, ¿no? Para niños y demás. Entonces se va deteriorando la vegetación y si no tenemos forma de recuperarla, o usamos, por ejemplo, Carpobrotus, como acá se ve en esta foto, no, no, los flujos de arena, la desestabilización y la pérdida de la playa. Finalmente es la pérdida de la playa. Y además que el pasto dibujante, una de las cosas que hace es mantenernos en la línea de costa, mantenernos en la línea de costa. Y si retrocede, todas las infraestructuras que tenemos se ven impactadas. Después hay que poner geotubos y cosas para proteger, ¿no? Infraestructuras. Y bueno, la idea es evitar tener que llegar a esas situaciones y lograr utilizar, ¿no? La vegetación, esta vegetación que es indudablemente lo más poderoso para controlar la erosión, es el pasto dibujante, indudablemente. Y las pioneras autóctonas en general, ¿no? Otras. Bueno, después hay y acá un poco algunas fotos que tengo por ejemplo, la Rambla de Punta del Este, ¿no? Que se apela a plantaciones de acacia o Carpobrotus, que lo único que hacen es momentáneamente en un proceso ir secuestrando arena de la playa y apilándola en montañas, ¿no?
y bueno, y el sistema dunar, el frente dunar, justamente lo que más importante y lo más trascendente, está totalmente deteriorado. Y las arcas captoras se ponen arriba del sistema dunar, ignorando prácticamente toda la mecánica de transporte del sistema, ¿no? Es impresionante. Y bueno, y acá en nuestro municipio en particular es bastante grave porque nuestras playas no tienen un fondo de tosca y piedra generalmente muy cercano. Acá había una playa y la playa prácticamente desapareció. Y por otro lado, y en otros sectores de la playa tenemos montañas de arena de varios metros de altura y los camiones de la Intendencia retirando arena continuamente, ¿no? Ahora la arena se contamina porque llega a las calles y directamente la Intendencia la descarta, ¿no? Entonces es importantísimo. Y bueno, y realmente estos son el nacimiento, estamos en una etapa en este momento de nacimiento del pasto dibujante. Es impresionante cómo ha entrado a nacer el pasto dibujante en esta época y mismo sobre la superficie de playa. Y este tipo de vegetación normalmente si se pisa, después la duna no logra recuperar arena en el verano y se comienza un proceso de deterioro, ¿no? Este pastito dibujante en un año se transformó en esto, ¿no? Y justamente en la zona donde se da la resaca es donde vemos la aparición de los ejemplares, justo en el pie de duna, en la zona, y totalmente pisoteados, ¿no? Generalmente, entonces no se da la recuperación de la duna. Además, la duna generalmente al retroceder y quedar desprovista de vegetación, los mecanismos de reproducción natural del pasto dibujante es por semilla, muy importante por semilla. Eso no se considera, en los estudios que han habido hasta ahora lo desprecian, y nosotros ahí en Playa Grande vemos de 20 pastos dibujantes creciendo en línea de resaca. O sea, y este pasto dibujante que se salvó ya generó la recuperación del cordón de playa. Y incluso en nuestras playas, si no fuera por la semilla del pasto por semilla, esta playa sería imposible que se recuperara. Porque no hay liberación de fragmentos porque las dunas están peladas en el frente. Entonces ahí ya la playa estaría totalmente imposibilitada si no fuera por la acción de la semilla en forma natural, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasa si se protege el pasto dibujante del pisoteo. Alcanza 60, 70, 80 centímetros de altura fácilmente. Y si entra a trabajar como es debido en la zona donde tiene que crecer, produce una enorme cantidad de semillas. Y justo este año hay más semillas en la duna y han crecido muchísimo más pastitos dibujantes que emergen justamente en el pie de duna, que es una de las zonas más importantes de recuperar, ¿no? Que se recupere el sistema dunar. Después hay otras especies de pastos que aparecen cuando se rompe el sistema dunar y que conviven a veces con el pasto dibujante, que son muy parecidos y a veces se pueden confundir, pero bueno, son similares y a veces tienen densidades y conforman. Este tipo de pastos sustituye, vamos a decir, a veces cuando se rompe la duna, a la comunidad esa de segunda duna, ¿no? que existía, y comienzan otros tipos de pastos, ¿no? Acá es Poa lanuginosa y Chascolitum subarestatum, ¿no? Unos nombres medio raros, pero que tienen mucha presencia. Generalmente en las dunas que han sido detrás de los montículos erosivos, ¿no? Yo antes iba a buscar semillas y pensaba, ay, qué bueno, mirá, hay semillas y no, es esta especie. Entonces hay que también tener cuidado y a veces en los baldíos también hay, ¿no? Se confunde un poco, ¿no? En algunos lugares. Bueno, acá es un poco lo que era el origen. Acá esta fue una plantación que se hizo con gajos así, sacados del cantero de la Rambla Piriápolis. Y bueno, y en un año y poco, no llega a los 2 años, ya tienen. Ese es el tramo
donde este año, ya con dos años, ya produjo toda esta enorme cantidad de semillas, ¿no? Semillas. Y bueno, y tal, esa es la situación de si no se logra proteger, la arena llega finalmente a la calle, ¿no? Porque no hay forma de detenerla, y menos con acacias. Acá teníamos un monte de acacia que estaba plantado, pero retrocedió la duna, retrocedió y tapó la entrada de acceso a Piriápolis, y bueno, se sacó enormes cantidades de arena. Yo creo que acá tengo una imagen, poquito, se tapaba el acceso a Piriápolis y no daban abasto los camiones de la Intendencia sacando arena, ¿no? del sistema, que además no se devolvía porque estaba contaminada, ¿no? Esa es la situación. La arena contaminada no se devuelve. Y bueno, y después la situación de nuestras playas, que es bastante grave porque se te acaba la arena. O sea, llega un momento que en ciertos sectores de la playa se termina la arena, ¿no? Al que tenemos arcos de playa bastante reducidos, se entra a terminar, ¿no? el sistema de arena. Y bueno, ahí más o menos terminamos un poco la presentación. Media. Buenísimo, Marcelo. Muchas ¿Hay gracias. alguna? Ahí va. Excelente la presentación y excelente el trabajo. La verdad que estoy impresionada. Te felicito, Marcelo. Bueno, gracias. Ahí va. Es un poquitito. Ahí, no sé si hay alguna pregunta. Una pregunta que pueda surgir. Bueno, ¿Qué No, yo difusión tengo hay una- de todo esto que están estudiando ustedes a nivel de Uruguay? ¿cómo? ¿Qué difusión hay a nivel, sobre todo municipal? No te digo solo en Maldonado, pero en otros lados. ¿Hay algún tipo de difusión de todo esto que están comprobando ustedes? Sí, en realidad yo más que nada empecé en Río Grande do Sur. La universidad ha hecho muchos estudios sobre el pasto dibujante, incluso la producción de semillas. La semilla de pasto dibujante es más productiva en el frente de duna, por ejemplo. Sí, hay gráficas de cuán productivo es cada panoja panoja de pasto dibujante, ¿no? Lo que produce la semilla. Y también hay estudios sobre la reproducción por rizomas. Y bueno, no llega a subir ahora, pero la reproducción, el descubrimiento que hicimos fue la reproducción por gajos, por casualidad, ¿no? De haber dejado en agua y olvidado ¿no? Y ver que entraba a producir semillas, ¿no? A producir raíces. Y bueno, y incluso los fragmentos que están secos de pasto dibujante, los rizomas, que a veces uno encuentra en las montañas de arena que tira la Intendencia, están totalmente secos y uno los deja en agua, sumergidos en agua, y si lo deja mucho tiempo sumergido en agua, comienzan a producir hojas en el medio del agua, ¿no? A producir hojas, y enseguida se hinchan, cambian totalmente, absorben agua en forma importante. Y la otra característica que tiene el pasto dibujante, que es interesante, que yo no marqué, es que en vivero, en Brasil, lo han producido, lo riegan con una mezcla de agua dulce y sal, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Al momento de producir semillas, logran producir hasta 80 semillas por panoja, que en realidad normalmente produce 4, 5, 6, según la fortaleza del pasto dibujante. Yo ahora justo junté de estas, y realmente muchísimo más. Cuanto más potente el pasto dibujante, mejor semilla, más cantidad de semillas produce, ¿no? Pero producidos sin invernáculo producen hasta 80, ¿no? Regando con sal, ¿no? Con un poco con un poco de agua de mar.
Y bueno, es Marcelo, Y acá mucha ay, difusión no sé si hay, porque digo, no hay mucho uso. Generalmente el problema es la reproducción, ¿no? Que no es hay en otros países los pastos de playa se arrancan de gajo y se plantan y vienen fácilmente. Y acá, por ejemplo, yo ahora puse unos y están en agua todavía y están prácticamente secos. Uno que si los mira el primer mes no quiere, dice, esto hay que tirarlo a la basura porque no sirve para nada. Pero al mes, a los 2 meses, comienza a reverdecer y comienza a desarrollar raíces y ya tiene una... Y hasta me han pasado de que han producido semillas en el agua, en propia agua. O sea que prácticamente se pueden producir en forma de hidroponía, ¿no? Y no sé si hay estudios también del tipo de nutrientes que necesita el pasto dibujante y bueno, eso habría que ver para poder tener una producción mejor, una mejor producción en agua, ¿no? Capaz que se podría mejorar incluso. Pero sí, dejándolo tiempo, a la larga brota y crece, ¿no? Entra en reverdecer. Mariela tiene levantada la mano y después Horacio Cabrera, Mariela Mancini. Hola. Bueno, yo quería, excelente el aporte. Capaz que dos cosas señalar. Una tenía que ver con esto que hablabas un poco de lo que pasó en Piriápolis, que se lo levantaban. Trabajo en la Intendencia de Montevideo y me parece re importante la parte de campaña de difusión y de cambio de hábitos culturales. Como señalabas, un ejercicio como es tirarte con la tabla. Por ejemplo, en Montevideo tenemos los festejos de algunos eventos sociales muy masivos que se suelen hacer en la zona costera, arriba de la duna, pisando la Playa Ramírez. Hemos visto actos de todo tipo. Y claro, que también tiene que ver con esa falta como de conciencia. Estamos trabajando un montón para que, por ejemplo, con todo el tema de que ven, los laterales de la duna y ven este pasto y bueno, se tiran y dejan la cartera porque les parece mejor que dejarlo en la arena, en el esplayado, como quien dice. ¿Se entiende? Entonces, Sí. creo que ahí también hay un trabajo para hacer que es desde la natural, pero también, capaz que aclaro, mi profesión es trabajadora social, tengo una maestría en manejo costero, pero obviamente no voy a hablar con la terminología, bueno, no vengo de las ciencias, vengo de las ciencias sociales, y sí lo que me inquieta es cómo hacer las transformaciones culturales para que estos procesos se puedan comprender y generemos mucho más alianza, ¿no? Que creo que eso es una de las patas importantes que hemos mejorado, pero que hay que seguirlo trabajando y lo vemos diariamente en Montevideo, que al revés, ver la duna y bueno, vamos a saltar arriba, dejo mis cosas porque es más cómodo que dejarlas sobre la arena en la parte esplayada, bueno, una cantidad de prácticas, como el hecho de bajar en todo Carrasco por cualquier punto en lugar de las bajadas oficiales, entonces nos hacen trillos permanentes que también eso tiene toda una intervención que hacer, que pensarse. Y después la otra cosa que te quería comentar, que me quedé con la duda un poco cuando hablabas, el senecio y la redondita de agua, ¿cómo juega en paralelo con el pasto dibujante, que es un poco lo que encontramos generalmente en nuestro ecosistema? ¿O tú no lo planteas como algo que conviva? En realidad se conviven bien, sí, sí, yo he plantado también senecio. El tema que no es pionero, vamos a decir, no está en primera línea, ¿no? La primera línea necesita el senecio, en cierta forma va a necesitar igual la existencia De una del, primera del línea pasto con pasto. dibujante. Trabajan como asociados, pero no es el que te va a iniciar la duna, ¿no? Posiblemente no lo logres iniciar con él, o sea, podés llegar a iniciarla si lo haces plantándolo, pero en forma natural va a necesitar, sí, el pasto dibujante, ¿no? Sobre todo dunas naturales, así, con mucho movimiento de arena, tal vez en otra situación. Y la redondita de agua. Y la redondita de agua también, necesitan un poco de estabilidad, necesitan más estabilidad en el transporte de arena, ¿no? Pero sí, también conviven, o sea, conviven en primera línea, conviven bien, sí, 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 están dentro de ella. No son tan eficientes tal vez tienen ciclos también, el pasto dibujante tiene un ciclo de mayor producción de hojas en una época del año y ellas
de repente manejan otros ciclos, son más estables, ¿no? Entonces ahí entran a jugar las relaciones de la comunidad vegetal, ¿no? Entonces cumplen funciones, pero no cumplen todas las funciones, ¿no? Pueden cumplir funciones complementarias, ¿no? En algunos periodos y en otros no. También dependen un poco de las condiciones de la playa, que tanta arena exista para generar duna, qué tan situación, ¿no? Cuando se entran a la resistencia. Después la otra especie que en Brasil se le presta mucha atención es La cola de zorro. No. Es una especie primaria que acá también tenemos, que es muy importante. Es el Portulacoides, el Glutaparum portulacoides. El Glutaparum portulacoides es muy importante también es primario y es incluso se desarrolla muy bien en zona de resaca. Entonces sí, es uno de los iniciadores que junto con el pasto dibujante es uno de los iniciadores de duna más potentes, ¿no? Que tenés. Después está la oruga de mar, que no es de acá, que también ayuda un poco a regenerar, a comenzar el inicio de duna, ¿no? El problema de la oruga que genera, en general, no genera estos perfiles de duna tan uniformes y de repente siempre existe el riesgo en estas dunas formadas por estos pastos, de esas especies como más arbóreas que tienden a tener a formar en montones, como hammock, que le llaman en inglés, ¿no? Como dunas independientes, ¿no? No generan una duna continua, no son tan de entretejer la duna continua. Y bueno, cuando hay fuertes vientos, se puede erosionar la cresta de duna, que la cresta de duna es algo que si se erosiona, te puede llegar a generar un blowout, una brecha en la duna donde empieza un proceso erosivo. En general, si están igual estas especies, son bastante difíciles. Si está bien el pasto dibujante, no hay riesgo. Pero si te aparece, por ejemplo, una acacia detrás del cordón de playa, ahí sí tenés un riesgo bárbaro que se te rompa el cordón de playa y se produzcan la intensificación del viento, ¿no? La intensificación del viento alrededor de ese arbusto y va a entrar a procesar procesos como erosivos alrededor del arbusto. Bueno, puede llegar a romper el sistema. Pero lo que más rompe la duna en sí es el pisoteo y el transporte. Y bueno, y en eso justamente una de las cosas que se hace en Playa Grande, que empezaron a hacer los guardavidas de Playa Grande, que son los que iniciaron todo el trabajo acá en Piriápolis de recuperación de duna, es la demarcación de la duna. Ellos demarcan la duna con unas piedritas sobre la playa y es bárbaro y bueno, y además protegen, le enseñan a la gente a no pisarla y a respetar la duna y es espectacular la duna como la tienen en el estado de conservación que está. No tienen, vas en pleno verano y no hay un pie, no hay un pedacito de duna pisoteada. Lo tienen inmaculada. La playa de Playa Grande realmente es bárbara. Yo no me di el tiempo para cargar unas fotos que me mandaron, que mandamos de la web, que me gustaría compartirlas, pero capaz que las puedo compartir. Tú estás, Sí. perdón, porque yo cuando Sí. entré ya estabas haciendo la presentación. ¿Tú Sí. estás trabajando y particularmente asentado en la zona de Piriápolis? Sí, en Piriápolis, sí, en Piriápolis. Es en la playa de Piriápolis mismo. Playa de Piriápolis y Playa Grande, en realidad antes era prácticamente una misma playa. Playa Grande era toda la playa grande de Piriápolis. O sea. Es el corte por el cuerpo de agua que sale ahí. Sí, el corte es por el cuerpo de agua y que después, bueno, cuando se hizo el fraccionamiento Playa Grande, como que la Playa Grande pasó a ser solo el pedacito del fraccionamiento de Playa Grande. Pero cuando se decía Playa Grande porque en Piriápolis había una playita chica entre las rocas y una playa grande que era la playa de Piriápolis entera, ¿no? Entonces Bien. Playa Grande, y después cuando surgió el fraccionamiento le pusieron Playa Grande porque era la playa más grande del municipio, la más extensa del municipio.
la playa Bien. de No, ¿sabes Piriápolis. qué te iba a comentar, Marcelo? Que Sí. casualmente mañana tengo una charla que vamos a dar con otra persona sobre erosión costera para la colonia escolar de Malvin, porque en realidad yo trabajo en Montevideo y concretamente en las playas de Montevideo, en combinación con la colonia escolar de Piriápolis. Vamos a estar con Mirá. todos los maestros y el director. Mirá, sí, sí, sí. Sí, Justo qué interesante que cualquier cosa te voy a nombrar para que también desde ahí con el director de la colonia, porque están sensibilizados con esto y poder trasladarle a los bueno. gurises también. Buenísimo, buenísimo, sí, sí. Sí, sí, sí. La cartelería es fundamental. Nosotros ahí en Playa Grande, el colocar carteles en el frente de Duna es fundamental. O sea, cada 15, 20 metros tenés que tener un cartel porque además ni los ven, sino incluso rotarlos a los carteles, que sean nuevos, que no puede ser hasta bueno. El estar siempre llamando la atención con los carteles porque la gente vea que esté cuidada la playa. Y lo otro que tiene que en otros países se hace muchísimo, y acá en Uruguay no sé por qué no se hace en playas, cuando explotan las playas de gente, es el acordonado de la duna, que con un poste y un cable en Playa Grande lo dejan impecable el sistema. La gente lo respeta realmente. Simplemente poner un poste cada tanto en el frente de playa y un cordón y un cartelito, y la gente normalmente es impresionante la diferencia y el cambio. Yo tenía fotos lamentablemente no las ingresé acá, pero en cuanto a protección de la duna es fundamental, ¿no? Es fundamental. Sí, Eh, acá en Montevideo lo hemos manejado a nivel de la Intendencia, acordonar las dunas, sobre todo en Ramírez, que tenemos serias dificultades a veces. También los sí, deportistas, estamos trabajando con los deportistas que hacen uso de los espacios públicos, porque hay un sí, uso de la duna también para generar una energía contraria, subir a la duna y bajar. Por eso claro. te digo, hay una cuestión que tiene que ver con el cambio de cultural y de Sí, sí. conocimiento del rol que juegan las dunas y por ende las especies que están en ellas. Claro, sí. Sí, hay una dificultad enorme que veo porque la gente te dice, bueno, puedo pisarlo, digo, tenés una montaña de arena en el fondo de la playa que es una duna enorme, mucho más grande de que estás protegiendo, y te consideran, por ejemplo, que esto como que es lo puedo pisar porque no es una duna muy grande, ¿no? En general, el tema es que nuestras dunas no son excesivamente altas, justamente por esa capacidad del pasto dibujante de equilibrar los flujos. Entonces, es como que no hay una percepción, vos le decís duna y de repente piensan que es la montaña allá donde están las acacias y más en el fondo de la estructura. Entonces, y no hay un conocimiento, como te dicen, que planten acacias, ¿no? En el fondo, ¿para qué vamos a molestarnos en no pisar, ¿no? La duna? Entonces es como también hay que lograr entender. Por ejemplo, yo plantando pasto dibujante en la playa, nadie sabe que se llama pasto dibujante. O sea, si hacemos una encuesta a la gente que va a la playa, yo creo que el 98% de las personas no sabe que se llama pasto dibujante, la especie, digo. Entonces hay un desconocimiento enorme y una falta de puesto en valor total, ¿no? Eh, y tampoco se conoce mucho las características por las que es tan importante su presencia, ¿no? Y por qué son mucho menos. Ni en la Intendencia de Maldonado tienen conocimiento, digo, del rol que juega este tipo de vegetación y por qué es tan importante mantenerla, ¿no? Mantenerla en buen estado de conservación, ¿no? Más cuando tenés encima una ciudad atrás que sabes que si se te rompe la duna, perdés arena y perdés además toda la comunidad vegetal que sustenta, ¿no? el sistema dunar por detrás, ¿no? Sí, sí, la educación y la educación también puede jugar un papel si se hace también en verano, en pleno verano. Yo creo que la mejor es en pleno verano plantar. Así no sean las condiciones tal vez ideales, se pueda decir, pero igual el pasto dibujante en pleno verano, si llueve, yo he plantado y viene, ¿no? No hay problema.
salvo que sea un verano extremo, incluso el año pasado con un verano extremo sin lluvias, hice plantaciones, algunas plantaciones de gajos producidos en agua y lograron sobrevivir. Y más sequía que esa no pueden llegar a tener, ¿no? Que la que hubo en enero del año pasado, que no llovió prácticamente. Entonces, el realizar actividades en playa también ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo. Y más que nada en verano. Y en verano, de repente, tener unos postes. Y aunque no se le deje continuamente el cordón, pero cuando está los primeros 15 días de temporada en esta zona, debería poderse realizar alguna campaña de información y de protección de dunas, porque si no realmente no te queda nada. Si vos te desaparece en la duna. O sea, en un fin de semana, una duna como esta que está ahí en la foto, termina siendo arena. No te dejan nada. Si pisotean. Entonces, claro, tiene que haber algún tipo de protección, hay que hacerles, sí o sí. Y a veces es muy sencillo, a veces un par de postes y no necesitas hacer una pasarela que de repente te sale, no sé, te puede salir $40.000 en una pasarela de 100 metros para llegar a la playa y capaz que lográs hacer, ¿no? Sendas demarcaciones de los accesos a playa mucho más fáciles y sin gastar tanto, ¿no? ¿No? Yo sé, no es imprescindible, ¿no? Pero puede ayudar muchísimo, ¿no? De hecho, en Brasil también se están haciendo, o sea, los accesos a playa en algunos sectores de las playas de Brasil tienen demarcaciones. Y bueno, en Holanda, por ejemplo, también son todas alambradas. Algunas las tienen alambradas y no, los accesos son en arena nomás, por senderos de arena. No hacen pasarelas. Digo, pero sí, la situación sí es esa, eso es fundamental. Proteger las dunas es fundamental. Buenísimo, Marcelo. Ahí cuando nombraste pasarela, la pasarela también juega un poco en contra a lo que es la dinámica, ¿no? De las dunas. Yo lo veo, por ejemplo, acá en Maldonado, lo que es toda la zona de Pinares, que crece una vegetación Sí, totalmente distinta. sí, además están mal hechas, vamos a decir, o sea, pues lo que pasa es que uno con la pasarela lo que trata de proteger más que nada, que es la zona más crítica, es el cordón de playa, es la primera vegetación que aparece. Entonces, si la pasarela, el cordón de playa no existe, no tiene sentido la pasarela, digo, pues no tenés nada para Claro. proteger, ¿no? Digo, ya no, la duna está pelada, es poco lo que lográs. Capaz que vaya más gente por ahí y haya una recuperación natural de lo otro. Pero si no se protege con alguna delimitación, es muy difícil que se recupere. Y si le plantás Carpobrotus y acacias en el fondo, ya estás diciendo perdí el partido, voy a retener la arena, la aguantaré antes que llegue a la calle. Como pueda, con lo que venga, ¿viste? Con cercas captoras que no tienen mucho sentido sobre la duna, también son terribles. O sea, lo peor que podés hacer para una duna es poner una cerca captora arriba, digo, y lo hacen, digo, continuamente. Se ven, y lo peor, si la pusieran, no habría tanto problema, pero no ponen la cerca captora que debería ir en la zona de resaca, en la línea de resaca, que es donde tendría que ir la cerca captora. Justamente lo que te permite la cerca captora es lograr recuperar el cordón de playa. Y vas a recuperar el cordón de playa arriba de una montaña de arena, digo, no tiene sentido. O sea, prácticamente que muchas veces se mal emplea, digo, y se ponen en lugares que no tienen, que estropean la duna, le hacen más mal que bien la cerca captora, en ciertos, cuando están mal puestas, ¿no? Si no están colocadas en el frente en donde deben ir, normalmente no es deseable colocar cercas captoras en otros lugares, ¿no? Porque no querés acumular arena en lugares donde no
donde ni a la vegetación ni le interesa, ¿no? Crecer en ese lugar, ¿no? Son como acumulaciones artificiales que hacemos para, de alguna forma, evitar que llegue la arena a la calle. Y en ese momento estás destruyendo el equilibrio de todo el sistema dunar, ¿no? En vez de reequilibrarlo, yo prefiero toda la vida que me devuelvan arena a la playa, que la saquen de la zona detrás de la... y que me la devuelvan a la playa para que vuelva a ingresar al ciclo y no que me la traten de aguantar plantando exóticas, invasoras y cercas, ¿no? cercas arriba de la duna que justamente no se deben hacer. Sí, sí. Y lo otro es cubrir la duna, tratar de esconder la arena, o sea, bajo los mantos de Carpobrotus sí, y acacias. El otro bravo es el, este, el tamariz también, que acá no hay tantos, pero sí, hay en estas zonas también, que además se usan como sombra y demás, y bueno, ahí sí desaparece el cordón completamente, si no los controlas. Y, y bueno, sí, son desestabilizadores de todo el sistema, ¿no? Eso sí. Ahí va. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Marcelo. Impresionante, Marcelo, todo el conocimiento en un ratito. Por suerte queda grabada también, que vamos a poder Ahí estudiar. va. Sí, sí, tendría que prepararlo. Capaz que me faltó imágenes que me habían pasado los guardavidas de Playa Grande, unas imágenes de lo que fue la recuperación dunar que hicieron ellos, que está muy buena. Esa está muy buena para visualizarla. No la llegué a cargar en lo que estaba armando, pero realmente sí, es el cambio y ahí se ve, a ver, voy a ver porque acá lo tengo. A ver, para que les muestro acá del- le voy a pasar a ver si tengo la imagen acá. Bueno, esto por ejemplo desapareció en Piriápolis, que las zonas se llenan de arena, entonces claro, toda esta zona había un bañado detrás y eso No se ve, actualmente es una Marcelo, montaña ¿eh? de arena. No se ¿Eh? está viendo, no se está viendo. Ah, no se ve nada. Está, entonces No. no muestro. Está. Ah, no estoy compartiendo eso. Está. Para ver si lo puedo pegar en el otro y que me lo permita compartir. Ah, ahí va. Ay, no me lo. No te pegó, no pegó. Para que yo corto y pego. ¿Ahí lo ven? No, está todo en ¿No? blanco. Ahí. Ahí lo ven. Ahí va. Sí. Esto es lo que yo había, más o menos con fechas. Claro, la playa termina. Playa Grande no existía duna, o sea, directamente. Las dunas eran las montañas de atrás del fondo, ¿no? Todo pisoteado completamente. E incluso cuando había mareas altas se inundaba hasta acá, hasta el fondo, ¿no? Completamente de agua. Y bueno, y a raíz de. Y además en algún lugar exponía la tosca a la playa, en el frente. O sea que a partir de que se reconstruyó el sistema dunar, o sea, desapareció. Incluso en un momento el arroyo desvió por lo que viene a ser la depresión dunar, que cuando se da, no me sale ahora la palabra, el proceso erosivo eólico que genera como una depresión, el propio arroyo se desvió por detrás de la playa.
cambió la desembocadura en un momento y bueno, ahora volvió. Se formó la duna, creció la playa y bueno, mejoró muchísimo. Y esto, bueno, acá simplemente con cercas captoras, pero tiene su tiempo de desarrollo. Si se hace con plantaciones de pasto dibujante es mucho más rápido, ¿no? Muchísimo más rápido porque se acelera el proceso, ¿no? De recuperación. Qué impresionante, qué bueno quedó. Bueno, hay unos agradecimientos, Marcelo, de quienes estaban. Y Excelente muchas gracias presentación. a ti, Sandra, por organizar. Vamos a esperar que lo cuelgues, así lo podemos difundir. Buenísimo. Ahí va. Yo les paso un PDF después y le agrego algunas cosas que faltan. Ahí va. Gracias, Marcelo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Saludos, que estén bien. Chao, Inés. Bueno, gracias a todos y bueno, vamos a ver si repicamos o tenemos que tomar otra clase más para ponernos a plantar pastito dibujante, me parece. Ahí va. Sí. Gracias, Marcelo. Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Chao. Gracias a la RUC, gracias, Sandra, por organizar. Bueno, gracias. Abrazo.